Gracias, como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros la maestra Arlén Ramírez Uresti. Usted la conoce muy bien, especialista en temas internacionales, una mujer que le sabe a la relación de México y Estados Unidos. Maestra Ramírez Uresti, me da gusto saludarla. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto en saludarte también. Gracias por la invitación. Maestra, pues está tensando la relación entre los dos países, México y Estados Unidos, recientemente por los asuntos de la violencia y la inseguridad. Pues legisladores de aquel país, de los dos principales partidos, de los dos partidos en realidad que existen, han tensado sus declaraciones y el gobierno de México también. ¿Frente a qué estamos para empezar? Pues ante uno de los momentos más difíciles de nuestra relación bilateral en la historia moderna de nuestro país y de estas relaciones diplomáticas, no habíamos visto tantos desencuentros, ¿no? Y en varios frentes, además, en la parte migratoria, en la parte comercial, en la parte de seguridad y, por supuesto, el alejamiento entre los dos mandatarios que ha hecho, yo creo, mucho más intensa esta crisis diplomática y que vemos pues que cada vez salen más aristas que ponen lejos el que se pueda llegar a un acuerdo en estos diferentes frentes. Ahora, el presidente mexicano ha respondido de manera poco usual, incluso con algunas amenazas y con insultos. Les ha dicho mequetrefes a los legisladores norteamericanos. ¿Esto cómo coloca la relación de nuestro país frente pues a este gobierno que pues tampoco está, digamos, muy alejado de nuestros intereses, sobre todo por el Claro. Tratado de Libre Comercio? Bueno, este tipo de declaraciones, tanto de insultos y de denostaciones, pues generan un alejamiento mayor. Además, esto es una prueba fehaciente del intervencionismo del gobierno de México en los asuntos públicos de otros países. Lo hemos visto en el caso de Perú, hoy lo vemos abierta y tajantemente en el caso de los Estados Unidos, y por supuesto que no es una postura ni de acuerdo a los protocolos, ni de acuerdo al trato diplomático. Al contrario, es una postura sumamente coloquial que para nada debería de existir en ese nivel, ¿no? Y sobre todo pensando que es un asunto sumamente complicado, muy delicado, en el que además al presidente López Obrador no le ha ido nada bien en términos de seguridad. Lo hemos comentado en este espacio a nivel interno, pero también en la percepción que tienen en los Estados Unidos. Hoy sabemos que no es una percepción, no es una idea al azar que algún bloque esté gestando hacia el presidente, al contrario. Hoy vemos con gran preocupación que, por poner un ejemplo, de las 50 ciudades más inseguras del mundo, 17 son mexicanas, ¿no? Y eso ya, por supuesto, posiciona al país en un grado bastante complejo y hacia los Estados Unidos, pues nos deja sumamente mal parados con uno de nuestros principales socios comerciales y a quienes nos interesa, ¿no? Que somos los ciudadanos, pues estar bien con un país que además puede traer demasiada inversión, pero además en el que muchos de nuestros connacionales, ¿no? Millones de mexicanos viven allá, que por supuesto la relación tiene que ser mucho más tersa. Dijo el presidente, maestra Arlén Ramírez Uresti, que llamaría a votar en contra de uno de los partidos, pero curiosamente se han unificado legisladores de ambos partidos para cuestionar las políticas del gobierno y del presidente mexicano. ¿Esto qué significa? No, definitivamente que hay una preocupación sólida, genuina, ¿no? Que si bien los Estados Unidos tienen que hacer lo que les corresponde por el tema del consumo, ¿no? Y de la crisis de fentanilo que se tiene allá, también México es corresponsable de esta situación y que además en uno de los temas que tradicionalmente abarca la agenda bilateral, hoy no han encontrado una respuesta ni una voluntad de cooperación. Como tú sabes, Ricardo, al inicio de este sexenio, el presidente López Obrador terminó tajantemente con una iniciativa de vinculación con la DEA, ¿no? Se cerraron oficinas de vinculación en órganos importantes de inteligencia y eso, por supuesto, ha dejado mucho a la especulación. Lo hemos visto a pesar de las amenazas del presidente López Obrador de boicotear el proceso electoral en los Estados Unidos, ¿no? Argumentando que puede influir en el voto de los mexicanos y de los hispanos, ¿no? En los Estados Unidos.
pues bueno, hay que recordar que esto, además de ser una amenaza de intervención importante en los asuntos internos de un país, pues tampoco creo que debemos tener tanta holgura y confianza pensando en que la gente va a responder de acuerdo al interés en este momento del presidente López Obrador. Ahora, cada vez es más frecuente que se escuchen voces de articulistas, de congresistas de Estados Unidos que hablan de un narcogobierno. ¿Esto qué significa, maestra Ramírez Uresti? Entonces, es una declaración sumamente grave. Si tú recuerdas, Ricardo, por ahí en 1989 hubo un tema bastante parecido en Panamá. A Manuel Noriega se le persiguió por terrorista, por encabezar un narcoestado, por interferir en las actividades de inteligencia de los Estados Unidos para bloquear el paso de drogas a través de Panamá. Y evoca mucho esta retórica, este discurso de los congresistas, cuando en aquel momento, en el 89, se le dio la facultad al presidente Bush, en aquel entonces, de intervenir en Panamá. Y lo que vino meses después fue el bombardeo a Panamá, la intervención tajante para sacar a Manuel Noriega, pero también para deconstruir al ejército panameño, que hoy en día ya no existe. No, Panamá no tiene un ejército, no en este momento, tiene policía civil y tiene estructuras de seguridad muy importantes. Esto nos pone a México, por ponerlo en claros y en oscuros, la situación que se está percibiendo en el exterior pone a México en el nivel de un estado no solamente fallido, sino gravemente vinculado con el crimen organizado, al nivel de Afganistán, por poner un ejemplo. Ahora, ¿por qué hay quienes piden allá en Estados Unidos, y esta es una pregunta que muchos mexicanos se hacen, que se clasifique como terrorismo el narcotráfico? ¿Es viable? ¿Es posible? Muchos en México lo cuestionan. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, sí es viable. Y hay que decir, Ricardo, a tu auditorio, esta declaración de los grupos delictivos como terrorismo transnacional viene de la agenda de Naciones Unidas. Desde hace varios años a nivel global, Naciones Unidas ha clasificado a los grupos terroristas transnacionales como aquellos que logran operar desde una nación o desde un grupo social específico hacia otros países, dañando las estructuras sociales, políticas y económicas de esos países. Los grupos del crimen organizado, bajo esa concepción, pueden ser clasificados y lo son grupos terroristas. Sin embargo, el hecho de que en el gobierno de los Estados Unidos se esté empujando una iniciativa, ¿no?, a través del proceso legislativo para denominarlos, también es posible. Y hay que recordar que a partir del 9/11, ¿no?, del atentado a las Torres Gemelas, se hizo esta estrategia de la guerra contra el terrorismo. Y esta guerra contra el terrorismo es una estrategia de seguridad que en los Estados Unidos se ha utilizado como detonador de equilibrio, ¿no? Incluso hasta en temas económicos. Entonces, por supuesto que se puede caer en esa definición, por un lado por Naciones Unidas y por otro porque a partir del 9/11 el Congreso de los Estados Unidos está facultado para sugerirle al presidente y para facultar al Ejecutivo para utilizar recursos, desplegar acciones militares, pero también económicas de lucha contra todo aquello que ellos consideran puede ser una amenaza a la seguridad nacional y una intervención de estos grupos terroristas en el suelo americano. Ahora, ¿qué pasa en México, maestra Arley Ramírez Uresti, en donde pues no vemos con claridad las relaciones diplomáticas? ¿Dónde está la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Dónde está el Congreso mexicano, el Senado de la República, para intervenir en estos temas? Pareciera que no existen. ¿Qué está pasando ahí? La Cancillería, como lo hemos comentado, una Cancillería acéfala, con un canciller en precampaña, ¿no?, en una campaña por la candidatura a la presidencia de la República, con un vacío impresionante en la parte operativa. Justamente vemos la preocupación, ¿no?, del canciller hoy, a partir de estas declaraciones, buscando movilizar a la red consular de México en los Estados Unidos, diciendo, bueno, tenemos que explicarles y decirles lo que se está haciendo en México. Eso no tendría lugar en este momento si el canciller estuviera haciendo
su trabajo. Y hay que decirlo como es, la Cancillería hoy, además de tener a mucho personal del Servicio Exterior Mexicano en la banca, ¿no? Y relegado, pues tiene a muchas personas improvisadas. Si bien la red consular de alguna forma se salva porque hay gente de carrera y gente de mucho tiempo trabajando ahí, no les han dado las herramientas suficientes para articular lo que verdaderamente es la política exterior. Que no son estos dimes y diretes, sino más bien, pues es un brazo operativo de los programas y de los planes que se tendrían que tener en México para atender a los mexicanos en el exterior. Es sumamente preocupante ver que la Cancillería no tiene en este momento pues un rumbo, y en una crisis diplomática como la que estamos viviendo, tendrían que estar totalmente habilitados los canales de comunicación. El canciller y el embajador de México en los Estados Unidos son pieza fundamental para resolver esta crisis, pero además para allanar un poco el camino al presidente, ¿no? Porque el presidente no tendría que estar haciendo este tipo de declaraciones, ni las declaraciones que hace en contra de otros gobiernos como el de Perú. Tendría que estar siguiendo la línea de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dejando que los expertos se encarguen de manejar la crisis que tenemos, porque no es sencillo y puede escalar todavía mucho más. Por último, en un minuto, maestra Arlén Ramírez Uresti, ¿qué pasa con las agencias norteamericanas de lucha contra el crimen, por ejemplo, el FBI, que pues abiertamente han planteado que están trabajando a través, por supuesto, de redes y demás en México para detener, en este caso, a los secuestradores allá en Tamaulipas de un grupo de norteamericanos, de los cuales perdieron la vida 2 de ellos? Son parte de los mecanismos de cooperación que tradicionalmente se tenían en México. Ahora salta mucho a la vista porque ya aparentemente o supuestamente no tenemos CISEN, no tenemos un centro de inteligencia que vincule con estos organismos. Cuando el CISEN existía, era a través del CISEN que se operaban estas redes de inteligencia, ¿no? Y estas estrategias para lograr que estas organizaciones vinieran a México o tuvieran ya, ¿no?, algunos informes. Hoy, ante la carencia de este organismo, el FBI ha decidido venir a México como parte de las vinculaciones bilaterales que tenemos con ellos, y pues tienen que hacer el trabajo de la autoridad mexicana, ¿no?, en algún sentido. Se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco. Maestra Arlén Ramírez Uresti, en otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Me parece una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.